Desayuno con sirenas, los piratas a cenar. Otro día largo y duro, después de ese vendrán más. No le importa mientras sueña, que es un barco de verdad. Ya no quiere seguir siendo un barquito de papel. Sueña con llegar a ser pronto un gran carguero afuera. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a Enlace Legal, donde conocerás todo lo que debe saber tu empresa sobre el mundo jurídico. Escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector legal. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en otro programa más de Enlace Legal, en el cual vamos a platicar de la reforma que regula el outsourcing, o más bien que prohíbe el outsourcing en México. Y para ello tenemos a una invitada de lujo. Ella es la licenciada María Elizabeth Reyes Bartel, quien es abogada especializada en materia laboral. Actualmente se desempeña como Labor Counsel de una empresa de tecnologías de la información en México que cuenta con más de 7,000 empleados y presencia en varios estados del país. Cuenta con más de 2 años de experiencia, especialmente en el área de práctica de litigio laboral en diferentes firmas de abogados locales e internacionales, representando a la parte patronal, así como con experiencia en consultoría laboral, trabajando en el departamento jurídico de empresas del giro de la radio, televisión y medios de comunicación. Ella es parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y con especialidad en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Eli, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy buen día, gracias por la invitación, muy buen día a ti y a toda tu audiencia, esperemos que esta charla resulte bastante productiva, pero todo informativa para todos los que nos escuchen. Esta es la segunda vez que estás con nosotros. Recuerdo que en la emisión pasada, o en la emisión en la cual estuviste, platicamos de la iniciativa precisamente que pretendía prohibir el outsourcing en México, y ahora esto ya es una realidad. Ya se publicó el decreto por el cual se reforman diversas disposiciones, entre ellas la Ley Federal del Trabajo, y bueno, para platicar un poco del tema, ¿puedes comentarle a la audiencia qué se entiende por outsourcing? Sí, la subcontratación al día de hoy, ya con este decreto, la Ley Federal del Trabajo, lo que hizo el legislador fue definirla como los servicios a través de los cuales una persona física o moral, el contratista básicamente, pone a disposición de otra persona, de un beneficiario, a sus propios trabajadores. Es decir, vamos a hablar como de términos comunes, cliente y proveedor, ¿no? El pone a disposición de su cliente a su propio personal. Eso es como se define la contratación de personal, y que en principio lo que se busca es que esté prohibido, y lo vamos a hablar más adelante conforme vayamos haciendo las preguntas, si así lo deseas, o me puedo ir también de seguir. La Ley Federal del Trabajo con esta reforma nos da una fórmula para que podamos seguir contratando en aquellos casos donde en realidad está justificado que así se preste un servicio, ¿no? Para evitar estas malas prácticas que son las que al final del día
nos tienen hoy ante estas. Correcto. ¿Y qué tipo de subcontratación permite la reforma? Si gusta, sí. Lo que dejó al final del día esta reforma justo en la Ley Federal de Trabajo es que se permite la subcontratación de servicios, y este es el siguiente término o el término que vamos a estar empleando a lo largo de esta charla, de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Pero la fórmula para que se entienda qué es un servicio especializado es que estos servicios que se vayan a contratar o que sean el objeto del contrato que se vaya a celebrar entre el cliente y proveedor, como decíamos, es que no sean parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos servicios, es decir, del cliente, ¿no? Y esta es justo, repito, la fórmula a través de la cual vamos a poder identificar si el servicio o el contrato que pensamos hacer con nuestros clientes o con nuestros proveedores efectivamente van a poder considerarse como servicios especializados o no. Ok, y para esto, me gustaría que nos dieras un ejemplo, en este caso, si hablamos de una institución financiera que se dedica a dar crédito y a recibir depósitos, bueno, su actividad principal sería en este caso el crédito y la intermediación financiera. En este caso, ¿qué actividades podría subcontratar o a qué, digamos, qué empleados de qué áreas podría subcontratar? Básicamente todas las demás que no estén incluidas en su objeto social. Más allá del ejemplo, digo, es un ejemplo relativamente claro. Voy a intentar ir dando también ejemplos, pero sí quiero regresar al punto de que lo importante siempre va a ser revisar el objeto social de la beneficiaria, del cliente, ¿sale? Entonces, la respuesta en un principio sería todas aquellas actividades, todos aquellos servicios que no estén contemplados en tu objeto social como cliente, como, como contratante. En tu ejemplo, si la empresa se dedica a eso o ese es su principal actividad económica a través de la cual genera los ingresos y las utilidades, lo más cómodo, a manera de ejemplo, es el departamento de sistemas, por ejemplo, ¿no? Realmente el propósito de la empresa o el core business, como decimos, no está tan relacionado con la gente que nos ayuda a que funcione la computadora, a que funcionen los correos, a que funcione la impresora, el departamento de sistemas, como comúnmente le conocemos, ¿no? Entonces, podríamos pensar en un primer momento, porque estamos en un ejemplo, que el departamento de sistemas, que el personal que presta el servicio de sistemas a una empresa como la que acabas de describir, pudiera ser subcontratado como un servicio especializado. Correcto. ¿Y qué prevé la reforma en relación con el reparto de utilidades a los trabajadores? Fíjate que en las pláticas que hubieron con gobierno, iniciativa privada y los representantes de varios sindicatos, las pláticas siempre se centraron realmente en el tema de utilidades y cosas que ni siquiera se vieron reflejadas en esta reforma como quedó. ¿Por qué? Porque hablaban de tal forma que nos daba a pensar que iban a cambiar las reglas de cómo calcular las utilidades y no cambiaron. La realidad de las cosas es que lo más que tocaron fue poner un límite para de 3 meses de salario de los trabajadores o el promedio que haya recibido el trabajador en específico durante los últimos 3 años, ¿no? Y el monto que se le va a dar va a ser el que resulte más favorable para el trabajador. Esto es lo más que hicieron, esto es lo más que tocaron en cuanto a utilidades, en cuanto a parte de utilidades en esta reforma. ¿Y por qué digo que no cambiaron otras formas de, por qué no tocó más? Porque creo que al final del día todo lo que platicaron en estas charlas que tuvieron, iniciativa privada, gobierno y demás, no se vieron reflejadas, porque al final del día la fórmula para el reparto de utilidades de manera individualizada para cada trabajador, pero también la forma en que las empresas van a calcular sus propias utilidades a repartir entre todos los trabajadores, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, al final del día lo que hicieron fue poner un tope y me voy a adelantar un poquito en comentarios que este tope pudiera ser considerado como no constitucional porque no hay una base
eh, constitucional para respaldar este tope, ¿no? Que también sabemos que hay empresas, la mayoría de las empresas tampoco llegan a este límite, ¿no? Entonces, será muy interesante ver realmente cuáles empresas o cuántas empresas van a pretender intentar hacer valer la inconstitucionalidad de esta reforma en particular. Recordemos que la reforma toca varias leyes y a la vez en una misma ley puedes ver distintos aspectos que en la opinión, al menos en la personal, algunas cosas son buenas, otras cosas, la intención es buena, pero probablemente pudiera quedar duda de qué tan constitucional sea o no esa reforma, ¿no? Pero Desde, eso es lo más que hicieron en cuanto a utilidades. desde Facebook Live nos dice Marco, excelente plática. Bueno, retomando este tema de las utilidades, antes de movernos a otro punto, que es algo muy importante para los trabajadores, antes o con anterioridad a la reforma, ¿existía un tope para pagar utilidades o cómo se pagaban las utilidades antes, ¿no? Eli, ¿estás ahí? Bueno, creo que tenemos unos problemitas técnicos con nuestra experta, pero bueno, platicando de este tema de... No, Sí, Eli. las utilidades anteriormente no estaban topadas, pero algo que no está precisamente en la ley del trabajo, sino más bien en legislaciones fiscales. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, te escuchamos, Eli, adelante. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! La manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes, empleando la metodología Kayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @Academia Manabuta Mení o al 55 30 17 57 76. En la Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia, tu lana vale. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, estamos de vuelta en Enlace Legal, platicando con la especialista María Elizabeth Reyes Bartel sobre la reforma que prohíbe el outsourcing y bueno, continuando con este tema, algunas personas me han preguntado si con la reforma las empresas de outsourcing tienen que cerrar su negocio. Mira, en principio se ve que, o se ve venir que sí, muchas empresas van a tener que cambiar.
yo no me atrevería a decir que, porque esta no es la intención, no lo dice expresamente así la reforma, que las empresas de outsourcing van a cerrar, no lo dice así, por supuesto que no, ¿no? Entonces, para hablar del cierre o liquidación de una empresa, persona moral, o incluso del negocio de una persona física, estamos hablando de otro tipo de cosas que tendrían que ocurrir, pero en efecto no se les va a permitir prestar un servicio así, ¿no? Y si una empresa no puede prestar servicios de esa forma con sus clientes, entonces claramente va a tener que cambiar o sí, eventualmente cerrar. Entonces, no, la respuesta sería en principio no, pero sí van a tener que hacer un análisis, repito, de su objeto social y ojo también ahí de la actividad económica preponderante. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque con el objeto social a todos nos queda muy claro que lo que hay que revisar siempre es o el acta constitutiva o todas las actas posteriores en las cuales se haya reformado el objeto social de la empresa, pero también ver la constancia de situación fiscal o la identificación fiscal, perdón, que es donde típicamente se reporta o cada empresa reporta la actividad económica preponderante. Que esto es un término completamente fiscal, en materia laboral jamás vas a verlo definido, y si nos vamos a explicar un poquito las reglas de qué es esto, que es básicamente a través de qué actividad tú como empresa obtienes la mayor cantidad de tus ingresos, ¿no? De tus utilidades. Entonces, estos dos documentos siempre van a ser bastante importantes para que ustedes puedan determinar cómo van a poder seguir haciendo negocios, ¿no? O qué negocios van a poder hacer y cuáles no. También, perdón si me adelanto un poco, pero me parece bastante importante mencionarlo ahorita, y justo esa puede ser una respuesta para estas empresas de outsourcing o en general para todos, porque no creas que nada más pone a correr a las empresas que conocemos típicamente de outsourcing, sino que muchas empresas hoy en día y de manera completamente legal y de manera completamente, pues, bien, digámoslo así, hace negocios de esa forma, ¿no? La empresa el ejemplo más claro siempre es la empresa que presta servicios de limpieza. Dan prestaciones de ley, todo bien, ponen a la gente con seguridad social y todo lo demás. Entonces, ¿qué significa? Que ellos ya, eso al final del día es una subcontratación. Entonces, el chiste está en que no dejemos de hacer negocio, que no se pare la actividad económica del país, que no perdamos empleos. Entonces, hay que ir revisando de qué forma sí podemos seguir haciéndolo, pero por supuesto respetando los derechos de los trabajadores, porque al final del día eso, las malas prácticas es lo que nos trae el día de hoy, ¿no? Y ahora tenemos que estar revisando objetos sociales, los propios, pero también los de nuestros clientes y nuestros proveedores, para que podamos hacer match, como se dice, ¿no? De que en efecto el servicio que te estábamos prestando pueda continuar, ¿no? Y también otro comentario que quiero dejar desde ahorita, aquí Jesús, a ti y a tu audiencia, es que pongamos mucha atención en nuestro objeto social, porque lo normal para aquellos que en algún momento hemos revisado un objeto social es que las empresas ponen una cantidad infinita de actividades como su objeto social, pero son actividades que a veces ni siquiera hacen en la realidad. Entonces tenemos que estar conscientes de qué es lo que materialmente vamos a poder prestar, de lo que en efecto vamos a poder prestar. Siempre también sabemos que hay dos tipos de actividades que describimos en un objeto social: las principales, con las que hacemos negocios, y aquellas que son conexas o accesorias, que son las que siempre debemos de tener, como pedir créditos, otorgar créditos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, revisemos bien nuestro objeto social, mantengamos el mismo acotado de tal forma que sean efectivamente las actividades que yo voy a poder prestar a mis clientes, sino también yo mismo me voy a meter un gol porque no voy a poder seguir haciendo el negocio, mis clientes no van a poder contratarme ahora porque ellos también van a poner a revisarse, van a poner a revisar los objetos sociales de sus proveedores, ¿no? Entonces, veámonos siempre con este doble carácter, ¿no? Nosotros como empresa o la gente como empresario, las personas físicas como empresarios siempre van a tener este doble carácter, ¿no? De patrón, sí, por supuesto, de empleadores, pero también de proveedores o de clientes. Entonces, sí quiero dejar ese comentario desde ahorita porque esa es la fórmula con la cual tú vas a poder determinar cómo seguir haciendo negocio. Perfecto, Eli. Mira, tenemos preguntas desde Facebook Live, preguntas y comentarios. Nos dice Carlos Ávila: saludos a la licenciada Elizabeth. El licenciado Galván
comenta, excelente plática, salud licenciada, muy certera sus comentarios. Y nos pregunta el mismo abogado, Galván, dice, ¿habrá multas fiscales si no realiza dichos cambios? ¿O puede ser clausurada si no hace dicho cambio del que habla? Refiriéndose a la empresa, ¿no? Que se clausure una empresa no, pero mira, sí hay bastantes multas que se prevén en las reformas. En la Ley Federal del Trabajo nos marca una multa de 2,000 hasta 50,000 UMAS, que son las unidades de medida de actualización, que con el valor vigente del 2021, entonces tomen en cuenta que esto siempre va a cambiar año con año, estas multas entonces pueden llegar incluso hasta 4,481,000 pesos. Pero además, tomen en cuenta también, por favor, que las multas se pueden imponer considerando, uno, la capacidad económica de las empresas y también cuántas veces se ha incumplido con una obligación que ahora nos va a poner estas reformas, ¿no? Entonces, pensémoslo así, por tantos trabajadores que tenga laborando de una forma que no vaya acorde a estas reformas, la multa va a tener también un impacto. Entonces, considérenlo. Multas fiscales, sí, todas las legislaciones que fueron reformadas con esta reforma, pues sí contraen, llevan multas, pero son esas. No diría, yo no llegaría al punto de decir que la autoridad va a clausurarte, pero cuál es la consecuencia de multas tan grandes como esta, ¿no? Y además algo que no es precisamente una multa, pero más adelante lo podemos tocar, porque repito, se tocan o se reformaron la Ley para el Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación, así como otras leyes reglamentarias que son más para los trabajadores de gobierno, los trabajadores del Estado. También se prevé que en un momento dado ciertas conductas de los contratistas y contratantes se puedan considerar como defraudación fiscal. Entonces, ya no hablamos de multa, pero sí hablamos de un delito al final del día, ¿no? Sí, este tema es bien importante para las empresas, porque como bien mencionas, el seguir realizando el outsourcing como se realizaba con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, pues no solo va a traer aparejadas sanciones económicas, sino bueno, delitos penales. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría cuestionarte si la reforma genera beneficios a los trabajadores. Mira, sí, porque de alguna forma está abarcando puntos, tanto la reforma a la Ley del Trabajo, pero también como las reformas al Código Fiscal, a la ley del IVA y a la ley del ISR. Lo que hicieron fue abarcar o contemplar ciertos esquemas o ciertas acciones de las cuales las empresas se valían muchísimo para tener a los empleados en estas famosas empresas de outsourcing, pero con salarios menores. Y, a ver, un ejemplo muy claro, ¿no? Creo que es el Código Fiscal, o si no, la ley sobre la renta. Prácticamente lo que nos dice es que no va a ser acreditable el IVA, y sí, creo que entonces es la ley del IVA, no va a ser acreditable el IVA de los servicios especializados que se presten a través del personal que originalmente hubieran sido del cliente. Entonces, ¿por qué? Imagínatelo, ¿qué es lo que pasaba anteriormente o que sigue pasando hoy en día? Yo, empresa de lo que sea, le digo a la empresa de outsourcing, contrata a mis trabajadores, te los transfiero por la figura que tú quieras, contratación, sustitución patronal o una simple transferencia, ¿no? De personal y punto. Entonces yo los transfiero a tu nómina y con estos mismos empleados me vas a prestar a mí los servicios que ya no quiero tener en mi nómina. Entonces, este tipo de actividades de transferencia de personal era el más típico para poder justo estar pasando a los trabajadores de una empresa a otra, que se trata de perder la antigüedad, pero sobre todo siempre sinceramente era con la intención de que los derechos laborales no se consideran como adquiridos, pero además que pudieran darles menores derechos a los que realmente podrían tener
estando en la empresa beneficiaria, ¿no? Y repito, yo creo que desde ahí ese es un beneficio, ¿no? No tal cual un beneficio económico que vaya a haber más prestaciones, no lo vean de esa forma, pero sí beneficios en cuanto que ahora estas reformas están tratando de cubrir todas estas malas prácticas. Sí, porque el outsourcing realmente lo que se hacía es que la empresa contratista declaraba un salario menor al que realmente tenía el trabajador y a través de otros vehículos legales, como sindicatos, asociaciones civiles, pagaba el resto de la remuneración al trabajador. Es decir, en palabras llanas y como ya lo has explicado claramente, eh, era era una estrategia para pagar menos impuestos. Ahora con esta reforma, lo que se pretende o lo que pretende el gobierno, pues es recaudar más impuestos y como bien dices, pues genera beneficios a los trabajadores. Aquí hay una pregunta del público, del licenciado Galván, que dice, outsourcing, o más bien es un comentario, dice, outsourcing desaparece para cambiar nueva razón social. Seguirá usando lo mismo, pero con diferente nombre. Y en relación a este comentario, Yo creo que sí, nada más quería preguntarte, en relación a este comentario, pues es parte de la cultura del mexicano, es buscar darle la vuelta a la ley, ¿no? O sea, seguramente muchos empresarios van a decir, van a acercarse con su outsourcing y le van a decir, ok, ya está en vigor la reforma que prohíbe el outsourcing, pero ¿cómo le podemos dar la vuelta? Es decir, ¿cómo podemos tener un esquema que no nos impacte de forma tan agresiva fiscalmente? Ahí, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que realmente las empresas van a absorber a los trabajadores, contratarlos directamente, o van a buscar un esquema alternativo pues que les beneficie fiscalmente en apego a la reforma? yo en lo personal he visto, y no solo con la empresa que trabajo actualmente, sino vaya, con conocidos y otros colegas, veo que están buscando la forma de acercarse al cumplimiento de esta reforma, ¿no? Lo cual es lo más sano. Pero, por supuesto, hay algo también muy importante. Eh, la parte de la reforma a la Ley Federal del Trabajo menciona que aquellas empresas que pertenezcan a un mismo grupo y que se presten entre sí servicios complementarios u obras complementarias que también se consideren como servicios especializados, es decir, que no sean parte del objeto social, de la actividad económica preponderante, estas por sí solas, casi por esa sola razón de que son parte del mismo grupo, pueden considerarse como especializadas. ¿Y por qué hago paréntesis en esto? Porque muchas empresas, o también otra cara de la moneda de la subcontratación, por así decirlo, es lo que coloquialmente conocemos como insourcing, ¿no? Que siempre hay una empresa que es la que genera todas las utilidades, pero nunca tiene un solo trabajador. Entonces, ese lado creo que no, se intenta cubrir, pero ojo ahí, dejamos como que esta salvedad. No lo veo tan mal. Y para ser honesta, repito, yo creo que más que decirles de qué forma pueden darle la vuelta fiscalmente, sería más bien acerquémonos un poco a cumplir con esta reforma en la medida de lo posible, ¿no? Yo la verdad lo que considero es que también la Secretaría de Trabajo, y ya lo advirtieron, es que sí van a estar haciendo inspecciones, que por supuesto están facultados y estarán facultados para hacerlo, para revisar más allá del tema documental, y yo creo que aquí va a estar el asunto de todo esto, es que van a estar investigando, creo yo, y si no deberían de hacerlo, si no de nada va a servir tantas reformas, que materialmente en efecto se estén prestando servicios especializados, es decir, que no nada más haya quedado todo muy bonito en papel, contando con la autorización de la propia Secretaría y que en el contrato de prestación de servicios quede todo muy bien, que en efecto se hayan hecho los cambios al objeto social, que se hayan hecho los cambios a las actividades económicas preponderantes. Esas son las cosas que en teoría todos tendríamos que estar haciendo ya, si no revisándolas para ver si en efecto nos quedamos así como estamos o hay que hacer cambios. Pero yo sí creo que la Secretaría va a hacer inspecciones, y repito, si no tendrían que hacerlo, buscando no solamente cumplamos en la parte documental, sino que el material, los servicios se estén prestando así, que sean servicios especializados, ¿no? Y repito, yo creo que no
no me atrevería a dar como un consejo de cómo darle la vuelta a esto y menos temas fiscales, pero también esto lo aprovecho para hacer el comentario de que esta reforma, en el momento en que las empresas o las personas físicas empiecen a ver sus propios contratos, objetos sociales, demás, lo hagan siempre de la mano, no solo de un laboralista, sino también de un abogado fiscal y ¿por qué no de un abogado de seguridad social? Porque son básicamente las tres ramas del derecho que tienen un impacto directo con estas reformas. Sí, ese es un punto bien importante. A las empresas les podríamos decir que se asesoren de los expertos en materia laboral, fiscal y de seguridad social para evitar alguna contingencia, porque ya hemos visto que el gobierno realmente está vigilando que se cumplan sus reformas y que se cumplan sus leyes. Y más en temas fiscales, pues realmente están revisando, están haciendo procedimientos de contribuciones omitidas y todo esto. Entonces, es bien importante que se acerquen a los expertos. Recuerden que en el derecho, como en otras ciencias, hay áreas de estudio y hay especialistas. Entonces, es bien importante que se asesoren con los expertos para evitar alguna contingencia legal. ¿Consideras que la reforma es constitucional? Yo creo que sí, pero repito, hay muchas reformas, es decir, hay muchas leyes que fueron impactadas, reformadas con esto. Entonces, pero tan solo, por ejemplo, y creo que ya lo adelantaba un poquito, tan solo en la Ley Federal del Trabajo, que quizá es como mi especialidad, más que las demás, por supuesto, tan solo en la Ley Federal del Trabajo creo que puedo tener yo una opinión personal de que algunas cosas son constitucionales y otra en particular no lo es. Ya lo adelantaba, lo del tope de la PTU no me parece constitucional, pero fuera de eso todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Cómo intentan definir la subcontratación de personal, porque no es algo que esté así como está hoy, ni como estaba antes de esta reforma, no va en contra del espíritu de la Constitución, ¿no? Otra cosa que intenta reformar la Ley Federal del Trabajo es, por ejemplo, la sustitución patronal. Nos pone por ahí también como un requisito más que debemos de cumplir antes de que surta efectos la sustitución patronal, porque era como la figura más empleada o más recurrida para poder hacer pues transferencia de trabajadores entre una empresa y otra, ¿no? No siempre es algo malo, al final del día son vehículos para que, o mecanismos para que las empresas puedan seguir haciendo negocios y seguir contratando o especializarse de una forma u otra, pero bueno, la reforma en cuanto a la sustitución patronal incluso tiene como base, creo yo, precedentes o tesis aisladas que ya existían anteriormente. Entonces, estas cosas no me parecen inconstitucionales, lo de la PTU quizás sí. Y de esa misma forma podríamos hablar a lo mejor de las demás legislaciones, pero, por ejemplo, la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, no me parece que en lo absoluto sean inconstitucionales, porque lo que hacen es armonizarse entre sí para que hagan, están acordes con lo que debe entenderse como servicios especializados, lo que ya dijimos, que deben de no ser parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, y además lo que también hacen es poner una serie de requisitos que tú como contratista y contratante deben de ir reportando periódicamente a esos institutos. Entonces, de entrada esas leyes, yo creo que esas reformas, esas leyes no me parecen en lo absoluto inconstitucional. Y hablando de las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la ley del IVA y a la ley de impuestos sobre la renta, tampoco creo que sean inconstitucionales, pero ahí sí me gustaría que siempre pudiéramos contar con la opinión de un fiscalista. ¿Por qué? Porque al final del día los cambios importantes es que ahora se va a considerar defraudación fiscal, la subcontratación de personal o los servicios especializados que hayan sido, pues, voy a decirlo así porque se me fue un poquito la palabra, que hayan sido fingidos, ¿no? Por así decirlo, o sea, que no cumplan con los requisitos. Y otra cosa es que ya no se va a darle este beneficio del acreditamiento al IVA en caso de que se esté contratando un servicio que se entienda como subcontratación de personal o que sea servicio especializado pero que no cuente con todos los requisitos. Entonces, este tipo de reformas que acabo de decir como muy, muy brevemente, no me parecen inconstitucionales. De momento yo no las veo así, salvo lo que ya te comentaba, que es lo de la PTU.
correcto, nos dice Víctor, excelente programa, enhorabuena por el contenido, muy interesante. Bueno, Eli, finalmente este tema de la reforma viene en un momento económico muy complicado para las empresas, ¿no? Algunas empresas yo les he preguntado, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué camino pues quieres irte, ¿no? Y me dicen, pues no es por el que puedo irme, sino más bien no es por el que quiero irme, sino por el que puedo. En este sentido, si fueras el legislador, ¿hubieras regulado la subcontratación de diferente forma? Sí, un poco, porque de hecho, y quería aclararlo un poco, porque hacías un comentario de cómo las empresas usaban esquemas de subcontratación para poder pagar menos salario a los trabajadores, o pagaban el salario una parte en transferencia interbancaria, porque es la única forma en la que puedes tú hacer deducible la nómina, y otra parte en efectivo a través de un sindicato, cajas de ahorro, cosas que la gente aún me sorprende, pero aún siguen estilando. Y digo me sorprenden porque bueno, ¿qué es lo que falló ahí? El sindicato. Hoy en día, y de verdad, si con mucha confianza, si tocas la puerta o platicas con otros colegas, te vas a dar cuenta que siguen algunos usando el sindicato para hacer pago de ciertas prestaciones sociales en lugar del salario, ¿no? Entonces, en lugar de reportarlo como salario, lo están reportando o pagando o distribuyendo a través de un sindicato. Ahí dejaron abierta una puerta bastante importante los sindicatos, y no quiero sonar como una abogada pro empresa, que por supuesto ese es como el camino que he seguido. Eli, perdón por interrumpirte, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Agradezco mucho tu participación y me gustaría que nos dieras tus datos para que te puedan contactar. Claro, les dejo mi correo, que es el que más reviso, es reyes-bartel@hotmail.com. Y por supuesto, a través de ti también podemos recibir como algunas preguntas, inquietudes que se hayan quedado con esta charla, y adelante las podemos ayudar a resolver. Bueno, muchas gracias, Eli, por participar y por tus consejos y tu sabiduría en este tema. Amigos, pues bueno, ya saben, todos los jueves a las 12 del día, Enlace Legal. Nos vemos a la próxima. Síganse cuidando. Un abrazo. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Te esperamos el próximo jueves a las 12 del día en Enlace Legal. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Hija Cadena Abogados, o contáctanos al teléfono 55 29 50 74 37. Chao, pescado.